Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar hoy a sus hogares nuevamente. Desde la Fundación Vida Campestre Saludable le damos las gracias a ustedes por la aceptación que han tenido a todos estos programas tan maravillosos que hemos podido realizar con mucho amor. Hoy tenemos un tema demasiado importante y tenemos unos invitados que les queremos agradecer por haber atendido este llamado y que se sientan bienvenidos. Hoy tenemos a Wilfran y a su esposa Paola. Bienvenidos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que quizás hemos escuchado mucho, pero que queremos ir entrando poco a poco a entenderlo mejor, a comprenderlo, y vamos a saber cuál es la causa de mi manera de ser. A ver, Wilfran y Paola, en anteriores programas hemos hablado mucho como cómo en el mundo abunda la enfermedad y cómo después de la pandemia aumentó el tema se afectó mucho más el tema de la salud mental, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues de que ya ha existido desde un tiempo, pero ahora, hoy, en este momento, vemos como en la sociedad en general, tanto niños como jóvenes y adultos, pues repercute muchísimo más. Quisiéramos como comprender un poco más esto, cuáles son estas causas, puntualmente como cuáles son esas causas que generan enfermedades tanto físicas como mentales. Wilfran, ¿qué nos puedes contar? A ver, Liliana, quiero darte gracias primeramente por la invitación para compartir con ustedes en este precioso lugar y poder compartir algo tan especial como lo es la causa de la enfermedad, tanto mental como física. Es una problemática que como tú lo decías, se ha disparado, se ha aumentado en estos últimos días, meses y años. Hay diferentes perspectivas para poder analizar esto, pero desde mi punto de vista y desde nuestro ministerio con mi esposa, nosotros hemos visto algo muy particular y es lo que queremos hoy compartir con ustedes y en algunos otros programas, si así lo podemos hacer, y es que siguiendo los estudios que ha hecho un doctor rumano-alemán, él ha llegado a una conclusión muy interesante. Y es que él afirma que 9 de cada 10 enfermedades que nosotros presentamos hoy tiene su origen en la mente y sobre todo en la manera en que pensamos. ¿Cómo vemos las cosas desde nuestro pensamiento, Liliana? Y él llega a una conclusión y es que nos enfermamos porque hay un error en el pensamiento. Y yo estoy muy de acuerdo porque dentro de nuestro trabajo nosotros hemos practicado estos principios, estas enseñanzas que no tomé solo de este hombre, sino que lo he analizado de diferentes perspectivas y puntos de vista y hemos llegado a la conclusión de que sí, tiene mucho que ver con esto, porque nosotros tratamos con algunas personas que nos piden ayuda y hemos visto cómo al tratarle la manera de pensar, al enseñarle el error en su manera de ver las cosas, comienzan a mejorar en su estado físico y en su estado emocional. Ok, quisiera hacer un paréntesis ahí y quisiera como que vamos encaminando, ¿no? Como por qué es que nosotros tenemos tan poca capacidad, ¿por qué nos cuesta comprender un poco esa importancia, como usted lo menciona, en el tema mental, cómo puede repercutir físicamente? O sea, quizás podemos
saberlo, leerlo, estudiarlo, pero ¿por qué nos cuesta tanto comprenderlo? Bien, Liliana, hay algo interesante y es que nosotros nos enseñaron, es una forma de vivir, que nosotros nos centramos en los comportamientos, nos centramos en la forma de ser, en la manera de ser de la persona, en lo que se ve, en lo que se percibe. Pero resulta que nosotros somos lo que pensamos. Por lo general, juzgamos a las personas por el alcoholismo, por la drogadicción, juzgamos a la persona por su mal genio, juzgamos a la persona porque es chismosa, porque le gusta juzgar, porque le gusta hacer cualquier cosa que a nosotros no nos agrada y sin embargo nosotros le decimos a las otras personas o a nosotros mismos nos decimos esa persona está mal, esa está desviada y la juzgamos por sus frutos, por sus comportamientos o acciones. Pero quiero ilustrarle de una manera más práctica cómo es que nosotros funcionamos. ¿Por qué el que pelea, pelea? Hemos escuchado, es que yo soy así. Sí, pero ¿por qué soy así? Dentro de un estudio más profundo, yendo a puntos principales, nuestra manera de ser se manifiesta en tres formas. O en tres formas no, sino hay una cadena de tres maneras para llegar a ser lo que somos. Nos comportamos así porque sentimos así, pero eso tiene una raíz. Son porque pensamos así. Entonces tenemos los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Entonces, por lo general, diagnosticamos a alguien por el comportamiento, pero en realidad no estamos conociendo qué es lo que a él le causa ese comportamiento. Entonces, etiquetamos a las personas por sus malos hábitos, por sus problemas, por su mal carácter, pero en realidad lo que necesitamos nosotros, si queremos ayudar a las personas, es ir más allá de sus comportamientos. Y para eso estamos aquí, para aprender cómo funcionamos y cómo podemos ayudar a estas personas que somos todos, que estamos atados dentro de unos hábitos de comportamiento que nos autodestruyen y destruimos a los que están en nuestro alrededor, Liliana. Interesante, Wilfran. Ustedes pues pueden ver en estos momentos cómo vamos comprendiendo un poco más el panorama. Vamos a analizar esta triada. Wilfran lo decía, están los pensamientos encadenan a unos sentimientos o unas emociones y esto nos lleva a unas conductas, ¿cierto? O en ocasiones puede ser los pensamientos nos generan unas conductas y nos llevan a unos sentimientos, a unas emociones. Puede ser la triada de esa forma, pero en sí podemos ir mirando como poder analizar qué ocurre en el pensamiento de las personas. A ver, bueno, Wilfran nos estaba dando su aporte desde su punto de vista como licenciado. Ahora quiero, Paola, transmitirle esta pregunta a usted como psicóloga, ¿sí? Directamente, ¿qué ocurre en el pensamiento de las personas cuando se está presentando esto? Bueno, un saludo para todos cordial. Sí, mire que lo que dice mi esposo es cierto. Nosotros todo el tiempo nos estamos enfocando en el comportamiento del otro. De paso, si vamos al hogar, que es el lugar donde establecemos la mayoría o las relaciones más importantes, nosotros vamos a poder ver que siempre los hijos están mirando el comportamiento de los padres. Los padres están todo el tiempo también mostrando el comportamiento desadaptativo de sus hijos. Y vivimos en este tipo de relaciones, pero realmente nosotros no entendemos que todo esto viene de nuestro sistema de creencias. Ahora, ¿cómo se forma este sistema de creencias? Este sistema de creencias se forma prácticamente desde que estamos en el vientre, ¿sí? Entonces nuestros padres
tienen su sistema de creencias negativo. ¿Qué es un sistema de creencias negativo? El sistema de creencias negativo es todo aquello que yo pienso acerca de mí, ¿sí? Cómo yo pienso acerca de mí que determina mi identidad. Entonces, ejemplo, si yo pienso que no puedo, que estoy sola, que no lo merezco, me quejo que todo porque a mí, vivo pensando que no soy suficiente mujer tal vez, o que no soy suficientemente buena, o tal vez vivo pensando que soy un fracaso, ¿para qué vine a este mundo? Bueno, son cantidad de pensamientos los que pueden formar ese sistema de creencias. Entonces, mi mamá y mi papá tenían su sistema de creencias. Entonces, cuando yo vengo a este mundo, empiezo a recibir también mensajes acerca de mí. Entonces, desde el vientre, por ejemplo, si ese niño o esa niña fue o no fue deseado, ya puede empezar con el tiempo a darle el pensamiento de si fue deseado o no. Hay una investigación muy interesante a nivel de la psicología que determina, por ejemplo, que a los 10 años los niños empezaron a notar que a los 10 años los niños empiezan a mostrar un comportamiento negativo hacia alguno de los padres, y entonces indagando qué pasaba, como por qué el niño o la niña estaba rechazando a su papá, por ejemplo, indagando un poco más, se dieron cuenta que ese papá no había deseado el embarazo. Cuando la esposa o la señora le dice estoy en embarazo, de pronto lo primero que hizo fue no estoy preparado, yo no quiero tener ese hijo. Entonces, aunque nosotros vemos que ocurrió en el vientre, como a los 10 años el niño empieza a tener cierto rechazo con esa persona, ¿sí? Con esa figura. Es interesante, Paola, porque podemos entrar en este pequeño paréntesis, y es el siguiente. Bueno, una mamá se dio cuenta que va a tener un bebé, ¿cierto? Y pues ella no quería, pues no deseaba, pues no estaba en sus planes, ¿cierto? Pero decide tenerlo. Decide tener a ese bebé, pero aún teniéndolo en sus brazos, dice, pero es que yo no quería. Pero es que, ¿por qué tenía que asumir esta responsabilidad? ¿Por qué? Un montón de por qué, ¿cierto? Quizás coherentes o un poco pues no tan coherentes. Pero ¿a qué va con este ejemplo? Es en ese momento, ¿qué le queda a ese bebé en ese momento, en esa transición, en ese pedacito? ¿Qué puede ocasionar? Empieza a establecerse su sistema de creencias. Entonces ya puede empezar a haber un pensamiento de yo no soy deseada o no soy deseado, ¿sí? No soy deseado, no fui deseado. Y entonces ese pensamiento empieza a estar a nivel subconsciente, porque es que esto es muy importante que lo entendamos. No son pensamientos que nosotros los digamos y que seamos conscientes de ello. Mire, en terapia, la persona empieza a decir, es que yo estoy solo, es que yo estoy muy solo, y siempre en mi vida me he sentido solo, y yo puedo estar rodeado de mucha gente, pero siempre estoy solo. Y entonces hay que llevar a la persona que se dé cuenta de ese pensamiento, porque la persona lo está diciendo conscientemente, pero es un pensamiento que es muy subconsciente, que forma parte de su identidad, de su sistema de creencias, y la persona no se da cuenta. Nosotros lo podemos escuchar y ya decimos sí, detectamos el pensamiento, pero para la persona no es algo que sea consciente, algo de lo que él lo pueda ver como tal. Entonces, nosotros constantemente decimos cosas. Por ejemplo, un niño, una niña que se le dice, mi amor, por favor, haz esta tarea. No puedo, yo no soy capaz. Ahí este niño ya está mostrando que dentro de su sistema de creencias tiene un pensamiento de incapacidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como adultos trabajamos sobre ese pensamiento? Puede ser
muchas veces para reforzarlo. Los padres con su sistema de creencias tienen ahora a sus hijos y empiezan también a implantar en ellos otro tipo de sistema de creencias. Entonces cuando al niño se le dice, no puedes, no, tú no lo hagas porque tú no puedes, ¿sí? O no lo hiciste bien, te quedó feo. O venga que yo lo hago mejor. Yo lo hago mejor. O más rápido. Es que tú eres muy pequeñito y no, yo lo hago mejor, yo lo hago más rápido. Toca hacerlo rápido, tú no. ¿Sí? Entonces ahí empieza el niño a tener una creencia de incapacidad, podría ser. Ahora, muchos en terapia escuchamos muchísimo personas que no creen que son amadas. No soy amada, ¿sí? Yo no soy valorada. O en caso de, por ejemplo, un abuso sexual deja muchos pensamientos, muchas creencias, como por ejemplo, es mi culpa. Entonces empiezan a creer porque el agresor se lo dice, ¿no? Es tu culpa, por ti fue que hice esto. Entonces empiezan a creer que fue su culpa eso, pero entonces todas las cosas que pasan a su alrededor de ahí en adelante, ellos piensan que es su culpa. O que son personas que no son personas para ser amadas, sino objetos para ser usados. Entonces, nosotros vemos que los mismos sufrimientos, las mismas heridas que experimentamos, van dejando un mensaje. Aquel que se le golpea al niño, que se le castiga fuerte físicamente, y aparte el papá o la mamá le va diciendo cosas, usted, ¿por qué hizo eso? Entonces puede empezar a dar un mensaje de soy malo, ¿sí? Soy malo, no soy amado. ¿Y para qué vine a este mundo? Entonces, más adelante, ya como mi esposo les explicaba, ese pensamiento va a repercutir en un sentimiento. Si yo pienso acerca de mí que yo no soy amada, ¿cómo me voy a sentir? Puedo sentirme triste o puedo empezar a sentir temores, ¿sí? Porque no soy amada, o puedo empezar a sentir enojo, ira. Y voy a desarrollar podríamos llamarlo un patrón de autoprotección. Entonces, como yo no soy amada, pienso que no soy amada y para mí es una realidad, para el niño es una realidad, para el adulto es una realidad. Porque la gente puede decirle, ay no, mire, usted sí es muy amada, pero es un pensamiento real, es una verdad para esa persona. Entonces, no soy amada, me siento triste y entonces puedo empezar a hacer cosas para no sentirme triste y que el pensamiento pueda ser minimizado. Entonces, por ejemplo, podemos ver esas personas que se aíslan, que llegan a algún lugar y les cuesta, o al contrario, el que quiere llegar y ser amigo de todo el mundo y empezar a complacer al uno y al otro para sentirse amado. Claro que sí, Paola. Ahora te invito para que brevemente vamos a hablarle quizás a esa persona, a esa mamá, que muchas pueden estar pasando como por el ejemplo que yo hice, ¿cierto? Que planteé. Si nos estamos dando cuenta que eso está ocasionando un daño a mi niño, pero ella es consciente, pero no sabe cómo actuar, ¿qué consejo le podríamos dar brevemente a esa mamá que está pasando por esa situación? Bueno, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de nuestro lenguaje, porque es que realmente nuestro lenguaje afecta al otro. Pero el problema es que mi lenguaje es resultado de lo que yo tengo acá, y lo que yo tengo acá sí es muy subconsciente. Entonces, primero es como empezar a darnos cuenta de lo que no nos hemos dado cuenta. Y si ya nos dimos cuenta que estamos diciendo cosas, que estamos afectando a ese niño o a esa niña, que decía, por ejemplo, delante de todo el mundo, pensando que era muy bebé, y porque eso es lo que creemos, que los bebés no entienden, y resulta que desde el vientre estamos recibiendo impresiones, ¿no? Entonces, evitar decir ese tipo de cosas, evitar decir que no fue deseado, que no fue planeado, que no fue programado, aun cuando fue una verdad, pues de pronto no decirlo. Y el niño más adelante se va a dar cuenta. Entonces, porque en las investigaciones eso es lo que dicen, que aun cuando no se le dijo que había sido no deseado, el niño desde el vientre lo estaba recibiendo.
Entonces, lo que nosotros podemos empezar a hacer es trabajar sobre ese sistema de creencias que no es fácil. O sea, si hay algo que es complicado de derribar, es un sistema de creencias, y ahí nosotros solamente podemos hacerlo, digamos, con la ayuda divina, ¿sí? Porque este niño debe entender que tal vez no fue deseado por su mamá en su momento, por las circunstancias, pero siempre estuvo en el plan de Dios. Sí, amado por Dios, así es. Wilfran, haznos una ilustración según lo que usted nos inició contando y lo que concluye acá Paola. ¿Cómo podemos sacar todo eso de raíz? Bien, Liliana, esto es muy interesante, esto es muy profundo, y tal vez lo que toquemos acá son solamente pincelazos, pero pues queda el campo abierto para que cada quien se motive a investigar y a profundizar en este asunto, cómo sanar esas heridas, cómo sanar esos pensamientos negativos, cómo sanar cómo derribar esas mentiras que yo tengo en mi mente, que me las he creído y que ahora soy, entre comillas, víctima de lo que yo mismo he creído. Entonces yo me comporto así porque tengo aquí un poco de cosas que necesito cambiar, y esto afecta todo. Quisiera mencionar rápidamente cómo es que funcionamos en este aspecto. Todos conocemos el árbol de naranjas, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le quito las naranjas al árbol de naranjas? ¿Vuelve a producir naranjas después el naranjo? Posiblemente. Sí, claro que sí. En su tiempo vuelve y florece y hay naranjas. Si yo le corto las ramas a ese naranjo, con el tiempo, Liliana, las ramas vuelven a crecer y las naranjas vuelven a darse. Entonces, ¿cómo hago para que nunca más haya naranjas? Pues simplemente arrancando el naranjo de raíz. Usualmente nosotros queremos quitar los comportamientos de la persona. Queremos quitarle la droga al drogadicto, el alcohol al alcohólico, el mal genio al mal geniado. Pero ya vimos que la causa no es el comportamiento o la acción. La causa es el pensamiento que hay aquí, que es una mentira, que es una identidad. Yo soy lo que pienso. Mis pensamientos me dicen de quién soy y a quién pertenezco. Y como lo decía mi esposa, esto tiene una profundidad grande que solamente yendo a la parte bíblica, o sea, en la Biblia está cómo fuimos formados. ¿Quién nos creó? ¿Quién puede solucionarnos? O sea, basta ya de estar trabajando en los frutos, porque los frutos siguen apareciendo. O sea, porque la raíz está. Es decir, que si yo veo, por ejemplo, patrones de comportamiento de mi hijo o mi hija, o también de mi esposo o de mi esposa, O suya. o claro, pero de últimas se ve uno, Sí, ¿cierto? Uno sí. empieza a mirar siempre Al otro. y de últimas se ve uno, ¿cierto? Ahora, cuando vemos todos esos patrones, esas conductas, ¿cómo se hace de una forma responsable, de una forma sana, para ayudar? Primero, pues, si a uno le cuesta, ¿cómo puedo ayudar? Uno siempre empieza a ayudar al que uno ve que es más vulnerable, pero se le olvida a uno. Es decir, hago un ejemplo, si se está presentando alguna dificultad en nuestros hogares, ¿cierto? Y mi hijo está muy rebelde, debo mirar qué es lo que le está ocasionando esa rebeldía, ¿cierto? Así más o menos lo que nos está diciendo. Si mi esposo está demasiado irritable todos los días, pues debo mirar qué es lo que le está ocasionando. Pero ¿por qué antes de ir a mirar todo eso, por qué no empiezo por mí, ¿cierto? No como siempre empezar allá, sino yo qué puedo cambiar, yo qué puedo mejorar y qué puedo identificarme después de hacer una autoevaluación responsable para mirar desde mi forma interna, empiezo a cambiar, a sanar,
obviamente, como usted lo dice, de la mano de Dios, pedirle a Dios que le ayude a uno a tener esa sabiduría para uno poder saber enfocarse, porque uno puede ser el que está causando mucho y después estoy desesperada porque se me acabó el matrimonio, porque mis hijos están en las drogas, porque mis hijos están en la calle y porque yo me quedé sola y deprimida. Entonces mire que cómo nos ahorramos tantas cosas si empezamos primeramente por cada uno de nosotros. ¿Qué nos puede aportar un poco más acerca de eso? Liliana, hay algo interesante en esto, y es que como seres humanos racionales, que tenemos razón, debemos aprender a ser responsables. O sea, y la responsabilidad empieza conmigo mismo. Yo tengo que ser responsable de lo que soy. Debo reconocer en qué soy bueno y en qué soy malo, y en qué cosas tengo que mejorar y en qué cosas tengo que asumir diferentes facetas, pero tengo que enfrentar la vida, ¿no? O sea, tengo que ser responsable, y le agregaría otra cosa más: honesto, sincero, o sea, conmigo mismo, para poder ayudar a los demás. Porque mientras yo no sea sincero, honesto y responsable conmigo, posiblemente me convierta en juez de los demás, me convierta en señalador. Posiblemente quiera ayudar a los demás y voy a hacerlo en el espíritu incorrecto. Y en lugar de queriendo hacer el bien, puedo hacer el mal. Entonces es muy importante que sepa el rol que yo tengo como ser humano en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, en el hogar, y asumirlo de una manera en que yo me preocupe por mejorarlo. ¿Cómo? Hay herramientas, hay ayudas, como a través de ellas podemos direccionarnos a quien nos puede ayudar. Contamos con profesionales en la salud que pueden ayudarnos, pero hay momentos donde los profesionales no están. Entonces, ¿a quién acudo para solucionar mi problema? ¿A quién le llevo mi comportamiento de mal genio, de irritabilidad, de gritos, inclusive de agresión física que estoy haciendo? A veces no puedo ir al psicólogo, no puedo ir al consejero, al orientador. Bueno, nosotros tenemos un creador. Hay un Dios que nos hizo y sabe cómo funcionamos, y que Él dejó suficientes herramientas en la Biblia. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la Biblia, que es el libro sagrado para todas las religiones. Y como nuestro creador, allí está cómo nosotros podemos vencer los pensamientos negativos, Liliana. ¿Cómo podemos vencer estas raíces y hacernos libres y sanos de nuestros comportamientos? Y así sanarnos nosotros y poder ayudar a sanar a los que están en nuestro entorno. Eso es algo maravilloso, y que solo quien lo vive es quien lo goza, como dicen por ahí. Así es un consejo muy sabio, porque así es, uno tiene que, desde pequeños nos han enseñado que hay que buscar a Dios. Dios es el único que nos puede ayudar y está ahí, ¿cierto? Poder tener eso claro nos ayuda muchísimo. Ahora quiero brevemente, para que terminemos, ustedes, al igual que nosotros, como promotores de hábitos de vida saludable, de vida sana, nos pueden contar una breve experiencia desde allá, desde su ciudad, cómo han podido también aportar un poco más a esta sociedad, y sobre todo en diferentes experiencias que se nos presentan cada día, siempre en esta labor tan bonita que es servirle a la comunidad. Bueno, Liliana, yo sé que mi esposa tiene muchos más testimonios para contar, pero yo quisiera compartirles uno que me marcó especialmente. Sé que tal vez ella en algún momento lo escuche, pero ella nos dio autorización para compartir su historia. Es alguien que acababa de pasar por la separación, el divorcio. Así que cuando la conocemos a ella está al punto del suicidio. Estaba planeando, ella nos narra su historia, estaba planeando terminar de hacer arreglos para cómo dejar a sus hijitos, y después de esos arreglos tomar
un medio y suicidarse, matarse, ya no quería vivir porque estaba sin esperanza. El conjunto de mentiras que había en su cabeza ahora habían sido, digamos, reforzados por una acción. Su esposo la abandona, su esposo la deja por otro, y entonces en ella, ¿qué va a pasar? No valgo, no sirvo, no soy nada, soy una abandonada, mi vida no tiene sentido, no soy amada, etc. O sea, el pensamiento es hábil y ágil y nos puede autodestruir. Así que después de que esta amiga, que ahora es amiga de nosotros, eso es lo más lindo, que nosotros, además de ayudarles, establecemos lazos de amistad para el resto de los días. Ella comprende que es valiosa, comprende que es amada, que a pesar de que fue abandonada por un ser humano, hay un ser todopoderoso que no la abandona, que le tiende la mano, que puede sanarla, que puede darle una buena vida y que puede seguir adelante luchando y surgiendo con sus hijos y seguir una vida que puede realizarse porque está joven. Para la gloria de Dios, hoy se ríe, se goza, y cuando recordamos esos episodios a carcajadas y dice: gracias a Dios y a ustedes por guiarme de cierto modo a la luz, porque yo estaba en las tinieblas y quería dejar de existir por algo tan sencillo y tan simple, que simplemente en mi cabeza se había hecho algo enorme, pero que no lo podía ver. Y ahora podríamos decir, sonríe, y nosotros nos gozamos con ella. Qué bonito, qué bonita experiencia, qué bueno que poder dar gracias a Dios que una persona que pudo recuperar la esperanza, y sobre todo saber que de la mano de Dios lo que vemos en problemas se convierten en oportunidades, ¿cierto? Bueno, esperamos que haya sido de bendición este programa para ustedes. Gracias por el tiempo, y sobre todo queremos recordarles, como siempre, la Fundación Vida Campestre Saludable está para ustedes, está a su disposición. Recordemos que acá en el municipio de Guatapé tenemos el restaurante vegano Zona Pro Salud. Este restaurante no solo cumple la función de la preparación y elaboración de platos, también, así como muchas personas ya han podido ir a buscar apoyo, ayuda, para buscar, y más personas que igual como ellos son voluntarios, que tienen muchos conocimientos, que son profesionales en la salud, les podemos encaminar a que encontremos esas salidas que quizás usted ahorita en medio de desesperación, en medio de tristeza o frustración no las alcance a identificar. Recuerde que somos un equipo que amamos servir y nos gusta escucharlas y sobre todo apoyarlas a buscar esas soluciones. Entonces les extendemos la invitación y gracias por la confianza de aquellas personas que han ido y nos han buscado, y ahí en el restaurante vegano nos dejan señitas de cómo llegar a sus hogares de una forma respetuosa, discreta y sobre todo con mucha ética, por el valor y el respeto al ser humano que nos caracteriza. Aquí pues al final pueden encontrar los contactos de estos promotores de vida saludable. Si de pronto desean contactarlos, pueden hacerlo. Tienen muchas experiencias y seguro que les pueden también ayudar. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.